Esta inversión profunda de hoy está dedicada única y exclusivamente a los vecinos del conjunto urbano Las Misiones en Toluca. Así es. Para todas las familias que nos escuchan desde esa comunidad, hoy no vamos a debatir rumores de grupos de chat vecinales. Tampoco vamos a ofrecer teorías abstractas. No, hoy traemos los papeles en mano. Exactamente. Hoy vamos a diseccionar una herramienta real. Tenemos sobre la mesa un borrador de expediente técnico que, está respaldado por la Resolución Administrativa Oficial número SHA-CJ-CJ-PA-PA-003-2024. Emitida por el Ayuntamiento de Toluca, hay que recalcarlo. Emitida por el Ayuntamiento, claro. Y este documento, que fue elaborado por un abogado civil especialista en litigios inmobiliarios, es, para ponerlo en términos súper sencillos, el mapa del tesoro para desmantelar este engaño. Y mira, va mucho más allá de un simple triunfo burocrático, ¿eh? ¿A qué te refieres? Pues aquel documento que estamos analizando cambia radicalmente el balance de poder. O sea, históricamente, en este tipo de desarrollos, los residentes se sienten como David contra Goliat, ¿sabes? Totalmente. Sienten que la empresa es intocable. Exacto, sienten que las administradoras tienen todo el poder legal y el dinero para aplastarlos. Pero lo que la autoridad municipal investigó y plasmó en estas resoluciones, jurídicamente hablando, una confesión de culpabilidad de las empresas involucradas. ¡Wow! Es, digamos, la prueba reina para que la comunidad no solo recupere su libertad de tránsito, que ya es mucho, Sí. sino cada peso que les fue cobrado indebidamente durante todo este tiempo. Ok, pero a ver, pongamos un poco de freno aquí. Porque para entender cómo recuperar el dinero, primero tenemos que entender la ingeniería del fraude, o sea, la base. Paso a paso, claro. Cómo funciona la trampa en el mundo real y qué fue lo que descubrió exactamente el Ayuntamiento de Toluca. Porque, según la primera parte de este análisis jurídico, existe toda una anatomía de este cobro ilegal. Hablemos primero de los protagonistas de este esquema. Pues para entender eso, tenemos que ver quién estaba operando la caja registradora, literalmente. Ajá, ¿quién cobraba? El expediente señala directamente a una empresa denominada Administración de Fraccionamientos en Condominios SADCB. Ok. Esta entidad se encargó de establecer un sistema de cobro masivo. Y ojo, estamos hablando de 1,760 unidades condominales en Las Misiones. ¿1,760 familias? Sí, es un volumen altísimo. Y a estas familias se les cobraba bajo la premisa de, entre comillas, servicios de seguridad, administración y mantenimiento. Claro, te lo venden como una amenidad. Exacto. Y el mecanismo de coacción, o sea, la forma en que obligaban a la gente a abrir la cartera a la fuerza, era este control físico del acceso a través de plumas vehiculares. Las famosas plumas. Así es. Instaladas estratégicamente en dos arterias vitales del conjunto: la Avenida de los Agustinos y la Calle de la Evangelización. Y aquí es donde el asunto se vuelve un escándalo mayúsculo. Porque cualquiera pensaría, yo pensaría, que si hay una caseta y una pluma de seguridad es porque se trata de un régimen de propiedad privada, ¿no? Pues es lo que todos asumen, ¿sí? Claro, un condominio cerrado. Pero la autoridad revisó los planos, revisó el estatus legal y en la página 10 de la resolución soltó una bomba. La gran revelación. Esas calles no son de la constructora y tampoco son de la administradora. El municipio determinó que esas vías de comunicación ya habían sido entregadas formalmente al Ayuntamiento de Toluca. Son de dominio público. Públicas. Así de simple. O sea, la administradora montó un negocio redondo cobrando derecho de paso en calles que le pertenecen a la ciudad. Es indignante. Y esa es la pieza central de todo este rompecabezas. Están lucrando con un bien de dominio público municipal. Ajá. Y las implicaciones legales de lucrar con la calle, pues, son devastadoras para la empresa. O sea, no estamos hablando de una simple infracción administrativa por poner un tubo mal puesto en la banqueta, ¿no? No es una multa de tránsito. Para nada. Estamos hablando de la apropiación ilegal de la infraestructura urbana para ejercer una presión financiera, una extorsión sobre 1,760 familias. Espera, a ver, déjame hacer el papel de abogado del diablo por un momento, porque esto es importante. Adelante, a ver. Seguramente la empresa administradora tiene un contraataque, un as bajo la manga. Supongamos que ellos dicen, bueno, nosotros no nos metimos a la fuerza. Los propios colonos organizaron una asamblea, votaron a favor, firmaron actas y, pues, decidieron contratarnos para poner orden y seguridad porque el municipio no lo hacía.
El clásico argumento de la asamblea. Exacto. Y digo, en México los contratos firmados entre particulares tienen muchísimo peso. Entonces, ese supuesto consentimiento de los vecinos en una asamblea no legitima el cobro de alguna manera. Fíjate que esa es precisamente la primera línea de defensa que intentan usar. Siempre sacan el acta de la asamblea. Ajá. Pero es un espejismo legal completo. El análisis del especialista que tenemos aquí destruye ese argumento con un principio fundamental del derecho. ¿Cuál es? Cuando el abogado señala que cualquier contrato de este tipo es, y cito, nulo de pleno derecho por ilicitud en el objeto. Nulo de pleno derecho. Exacto. Lo que está diciendo, en palabras llanas, es que nadie puede firmar un contrato para privatizar algo que simplemente no le pertenece. A ver, pausa. Esa frase, nulo de pleno derecho por ilicitud en el objeto. Digo, suena a un tecnicismo rebuscado que las empresas grandes suelen usar para enredar a los jueces. Sí, suena muy elegante. ¿Cómo se lo explicamos a alguien que nos esté escuchando en su coche y no pasó por la facultad de Derecho? Pues mira, pensemos en un ejemplo muy cotidiano para que quede clarísimo. Supongamos que un grupo de vecinos se reúne en un parque público municipal, ¿ok? Ok, el Parque de la Colonia. Hacen una votación a mano alzada y deciden que, a partir de mañana, van a poner una cerca de alambre alrededor de los columpios. Ajá. Y le van a cobrar 50 pesos a cualquier niño que quiera entrar a jugar, argumentando que ese dinero es para pintar las bancas y mantener el pasto. Bueno, me parece una locura, pero... Ajá. Pues pueden tener las firmas de absolutamente todos los vecinos del barrio en un papel notariado si quieren. Sí. Pero ese papel no sirve de nada. ¿Por qué? Porque el parque es público. Claro. El objeto de su contrato, que es cobrar por el uso del parque, es ilícito desde su origen. Ningún ciudadano, ni grupo de ciudadanos, tiene la facultad de privatizar un bien del Estado. Tiene todo el sentido del mundo. De la misma manera, ninguna asamblea en las Misiones tiene el poder mágico de convertir la Avenida de los Agustinos en una vía privada. El contrato nace muerto. Me encanta esa analogía. Nace muerto, claro, porque deja clarísima la aberración jurídica que estaban cometiendo. Y lo que veo aquí en el documento es que el propio ayuntamiento subraya que esta empresa jamás tuvo permisos ni atribuciones legales para restringir el paso. Nunca. Ni un solo papel del municipio que los avale. Entonces, usar el argumento de la asamblea vecinal no solo no lo salva, sino que demuestra, como dice el estudio técnico, el dolo, la mala fe. Por supuesto. O sea, sabían que estaban engañando a la gente haciéndoles creer que un papelito privado estaba por encima de la ley de bienes públicos. Y va mucho más allá de una simple mentira para cobrar un servicio. Utilizaron este engaño, que estaba respaldado por la amenaza constante de impedir el acceso a los hogares de la gente. El miedo a no poder entrar a tu casa. Exacto. Y lo usaron para generar lo que en derecho civil se clasifica como enriquecimiento ilegítimo. Extorsionaron el derecho constitucional al libre tránsito de 1.760 familias. O sea, esa es verdaderamente la anatomía de este cobro ilegal. Bien, entonces tenemos clarísima la fase 1. La administradora operó la puerta, puso a los guardias y cobró el peaje. Pero la mente humana es lógica, ¿no? Ajá. Y inmediatamente nos lleva a la siguiente interrogante. Digo, la administradora operó las plumas. Sí, muy bien. Pero, ¿quién construyó esas plumas y esas casetas en primer lugar? Esa es la pregunta del millón. Porque, a ver, una pequeña empresa administradora de condominios no llega con maquinaria pesada, cemento y varilla a levantar infraestructura en la vía pública de la noche a la mañana. Para nada. Y esto nos lleva a jalar el hilo de la investigación, como dice el análisis, para encontrar al verdadero pez gordo que está moviendo los hilos detrás del telón. Y este es el punto de inflexión en la investigación, de verdad, porque cuando la autoridad municipal inició el procedimiento administrativo y les tocó la puerta, las empresas empezaron a entrar en pánico. Se echaron la bolita. Literalmente, empezaron a señalarse unas a otras. Mira, la página 6 de la resolución revela los intentos desesperados por lavarse las manos. ¿Qué dijeron? Por ejemplo, la empresa encargada de los guardias físicos, que se llama Seguritech Org SADCB, compareció ante el ayuntamiento y básicamente su defensa fue decir, oigan, nosotros somos simples empleados. Ay, por favor. Sí, dijeron, damos un servicio de vigilancia, nosotros nada más abrimos y cerramos, nosotros no instalamos el acero ni los controles de acceso originales. Claro, el clásico, yo solo trabajo aquí, a mí no me miren. Exacto.
Pero a ver, si la empresa de seguridad no fue y la administradora es solo una fachada operativa para cobrar, ¿quién dejó la infraestructura armada? Pues ahí te va. Y aquí es donde, híjole, donde el análisis forense de los documentos cambia por completo el tablero de ajedrez. Resulta que la constructora, o sea, el megadesarrollador original del conjunto urbano, tenía una obligación legal ineludible. Completamente ineludible. Antes de hacer la entrega oficial de las vialidades al municipio de Toluca, la ley les exigía retirar cualquier obra provisional o infraestructura que obstruyera la vía pública. Y no lo hicieron. Y deliberadamente decidieron no hacerlo. O sea, la resolución administrativa es lapidaria en este aspecto, ¿eh? ¿Qué dice exactamente? Confirma de manera textual que esa entrega limpia nunca sucedió. El desarrollador transfirió la propiedad legal de las calles al ayuntamiento en papel, sí. Ok, palomita en el trámite. Pero físicamente dejaron las plumas vehiculares y las casetas intactas. Prepararon el terreno perfecto para lo que venía después. ¡Wow! Pero, oye, me cuesta un poco de trabajo creer que una constructora gigante cometa un error tan evidente. Digo, ¿por qué es tan crucial que el desarrollador haya dejado esa infraestructura ahí? No es un error. O sea, ¿acaso no pueden simplemente presentarse frente a un juez y decir, bueno, la verdad se nos olvidó quitar un tubo de metal y una plumita, perdón, aplíquenos una multa menor y ya está? Es que pareciera un descuido menor visto desde afuera. Pero en la práctica de los litigios inmobiliarios masivos, esto es una estrategia calculadísima. A ver, explícame eso. Entramos aquí al concepto de lo que llamamos las empresas fachada. Mira, el modus operandi de muchos de estos grandes desarrolladores funciona casi como las muñecas rusas. ¿Ubicas las matroscas? Sí, la muñeca grande que tiene otra chiquita dentro y otra y otra. Exactamente. La empresa madre, o sea, la constructora que tiene el capital fuerte, las cuentas bancarias millonarias y los terrenos, crea una empresa secundaria muy pequeña. Como la administradora. Ajá. Sin apenas capital, de papel casi. Para que funja como la cara que administra. Esta empresa pequeña hace el trabajo sucio. Ella restringe accesos, ella cobra las cuotas abusivas y, sobre todo, ella recibe el enojo y los golpes de los residentes. ¡Qué coraje! Y me imagino que cuando la comunidad finalmente estalla, ¿no? Y se organizan y deciden demandar por el cobro ilegal, ¿qué pasa con esa empresa pequeñita? Pues desaparece en el aire. ¡Se esfuma! Se declara en quiebra, disuelve su figura constitutiva de la noche a la mañana y deja a las familias con una demanda ganada en papel, sí. Pero sin dinero. Exacto. Sin a quién cobrarle un solo centavo de los daños porque la empresa ya no existe. Es un escudo corporativo diseñado exclusivamente para proteger los millones de la constructora matriz. ¡Qué cinismo! Pero, y aquí entra la genialidad del dictamen de la autoridad municipal y lo que el abogado rescata en su proyecto, y es el concepto de la responsabilidad solidaria. Detengámonos ahí, porque esto suena a que es la clave. ¿Cómo rompe esta responsabilidad solidaria el escudo de las muñecas rusas que me cuentas? O sea, ¿cómo funciona exactamente este mecanismo para atrapar a la constructora original? Mira, te lo pongo con otro ejemplo. Pensemos en un robo a la bóveda de un banco. Ok, te sigo. Si el gerente del banco, sabiendo lo que hace, deja deliberadamente la bóveda abierta en la noche, desactiva las alarmas de seguridad y luego le entrega un plano detallado a un ladrón que contrató por fuera, Ajá. el gerente no puede ir al juicio al día siguiente y decir, oiga, señor juez, yo no robé el dinero, el que se lo llevó fue el señor del pasamontañas. Claro, porque él fue el cómplice necesario. Totalmente. La ley establece que quien crea, quien facilita y quien permite las condiciones físicas para que ocurra un daño continuo, es igualmente responsable de reparar ese daño. Órale. Entonces, al quedar documentado en la página 11 de una resolución oficial del ayuntamiento que el desarrollador omitió retirar las plumas de un acceso público, la ley los amarra directamente al problema. Ellos crearon el escenario físico que hizo posible la extorsión prolongada. ¡Wow! Eso es una revelación gigantesca para la comunidad de las Misiones. O sea, significa que el gigante de concreto no puede escapar por la puerta trasera esta vez. No tiene salida. El desarrollador original, que es quien realmente tiene la solvencia económica, está legalmente atado al fraude de la administradora. Solidariamente responsable, así es. Y lo mejor de todo es que no es una teoría conspirativa de los vecinos en un grupo de WhatsApp, ¿sabes? La autoridad administrativa ya certificó esa omisión. Ya está por escrito y sellado.
La constructora no puede ir ahora ante un juez civil a fingir demencia sobre algo que ya fue investigado, que ya fue valorado y sentenciado por el propio municipio de Toluca. Es un candaro perfecto de verdad. Y esto nos lleva precisamente a la situación actual, porque la autoridad municipal ya actuó en el ámbito de su competencia. Ajá. Ya emitieron los puntos resolutivos y en la parte final del documento ordenaron un plazo estricto de 3 días hábiles para el retiro voluntario de toda la infraestructura que bloquea las calles. Y aquí es donde la historia suele tomar un tono un poco agridulce, ¿verdad? Sí, suele pasar. Porque, el municipio manda quitar la pluma de la Avenida de los Agustinos. Buenísimo. Las familias por fin pueden transitar libremente y llegan a su casa sin que nadie los pare. Se libera la vía. Pero, a ver, quitar un tubo de metal no devuelve los miles y miles de pesos que 1,760 familias pagaron durante meses o incluso años bajo presión. No, el daño económico ya está hecho. Exacto. La autoridad administrativa simplemente dice, liberamos la vía pública. Punto. Pero el ayuntamiento no tiene el poder de ir y embargar las cuentas de la administradora y ponerse a repartir el dinero a los vecinos en la calle. No, no es su función. Entonces, la sensación que queda, y seguro es lo que muchos vecinos están pensando ahorita, es, nos liberaron la calle, pero el dinero que nos robaron ya se perdió para siempre. Ya nos estafaron. Y mira, esa es la primera impresión que da cualquier procedimiento administrativo. Te sientes con las manos vacías. Totalmente. Pero es una lectura incompleta. Y aquí es donde la redacción técnica de la resolución, que el abogado subraya muy bien, se vuelve un puente de oro puro hacia la justicia civil. A ver, cuéntame de ese puente. La autoridad municipal, el ayuntamiento, es plenamente consciente de sus límites jurisdiccionales. Ellos saben perfectamente que no son un tribunal financiero, no pueden ordenar devoluciones de dinero. Ajá. Por eso, en la página 12 del documento, establecen una cláusula que es vital. Dejan, y cito textualmente, a salvo los derechos de los particulares para que los deduzcan ante los tribunales correspondientes. A ver, esa frase, dejar a salvo los derechos, es como darles un pase de abordar directo a los juzgados civiles sin que nadie pueda decir que el caso ya caducó o ya se resolvió. Es exactamente eso. Previene lo que en derecho llamamos la cosa juzgada. ¿Ok? Evita que el día de mañana, cuando los vecinos por fin demanden para recuperar su dinero, la constructora se levante y diga, oye juez, este asunto ya se arregló administrativamente hace un año, cuando quitamos las plumas, ya nos castigaron, ya no nos pueden reclamar dinero. Claro, querían usar eso como escudo. Exacto. Al contrario, el ayuntamiento dictaminó, a ver, yo ya resolví el tema físico de la calle, pero el daño económico a los ciudadanos queda vivo, queda abierto y está listo para ser juzgado en la vía civil. Lo cual nos lleva, ahora sí, a la joya de la corona de todo este análisis que nos preparó el especialista, la acción colectiva. La herramienta definitiva, ¿sí? El abogado propone, y me parece brillante, saltarse a los tribunales locales de Toluca y llevar esto directamente a un juez de distrito en materia civil, o sea, a nivel federal. Federal, así es. Pesos pesados. Pero pongámonos un momento en los zapatos de las familias que nos escuchan, ¿ok? A ver, ajá. Cuando un ciudadano de a pie escucha la palabra demanda civil, piensa automáticamente en años de burocracia. Sí, un dolor de cabeza. En honorarios de abogados carísimos que no pueden pagar, en tener que contratar peritos, ir a firmar y un desgaste emocional brutal solo para probar que los engañaron. Digo, tienen que empezar desde cero a recolectar pruebas. Absolutamente no. Y quiero ser muy enfático en esto. Ok. Esa es la enorme ventaja táctica del trabajo que ya se hizo. Una acción colectiva no es una demanda ordinaria multiplicada por 1,700. No es cada quien por su lado. Para nada. Es una figura jurídica de altísimo impacto que está diseñada precisamente para nivelar el terreno contra estos grandes corporativos que tienen ejércitos de abogados. Ok. Y la mejor parte de todo esto es que el Ayuntamiento de Toluca ya les construyó los cimientos del caso. Les hicieron la tarea. Literalmente les hicieron el trabajo pesado. Ya certificaron la naturaleza pública de las vías, ya documentaron oficialmente la falta de permisos de la administradora, ya cuantificaron que el universo exacto de afectados es de 1,760 unidades. O sea, ya está armado. Prácticamente el municipio les armó la carpeta probatoria en charola de plata. Sigo necesitando que me dibujes un poquito mejor cómo funciona esta figura de la acción colectiva. A ver. Porque si yo soy una vecina afectada en Las Misiones, ¿cómo me protege esta figura jurídica en comparación a ir yo sola con un abogado a demandar a la empresa a un juzgado?
Pues imagina un conflicto laboral en una fábrica enorme, digamos de 2,000 empleados. Ajá. Si un solo empleado, Juan, va solito a quejarse a recursos humanos por un abuso en su contrato, pues la empresa lo aplasta con sus abogados o lo despide, ¿no? Lo hacen puré, claro. Pero si existe un sindicato, la ley permite que un comité de, no sé, 30 trabajadores emplace a huelga y detenga toda la maquinaria de la fábrica en nombre de los 2,000. Ok, ya entiendo. La acción colectiva federal funciona de una manera muy similar en materia civil. No requiere que las 1,760 familias presenten 1,760 demandas individuales, ni que paguen honorarios iniciales gigantescos cada uno. Eso es un alivio inmenso. Es que actúan como una falange legal, ¿sabes? Una unidad sólida, donde el grupo protege al individuo de las represalias. Eso nos lleva directo al plan de ataque. O sea, a lo que en términos legales, y esto lo menciona mucho el documento, se llama las prestaciones. Sí, las exigencias. Que no es otra cosa que la lista de peticiones demoledoras que se le van a presentar al juez federal. Y el borrador del expediente que tenemos aquí enumera 4 puntos clave que son oro molido. Totalmente. Quiero que los desmenucemos uno por uno para que la comunidad de las misiones entienda el alcance del poder que tienen en sus manos. Venga, vamos uno por uno. El primer punto es exigir la nulidad absoluta de todos los contratos y asambleas que avalaron los cobros. O sea, básicamente, dinamitar la excusa legal de la administradora desde sus propios cimientos. Así es. Es el paso lógico. Si el contrato de origen es declarado nulo por basarse en un engaño sobre la vía pública, que es lo que platicamos hace rato, pues todo el andamiaje corporativo colapsa instantáneamente. El segundo punto es donde se pone verdaderamente interesante para el bolsillo de las familias, porque hablamos de la devolución de lo pagado indebidamente. El dinero de regreso. Pero ojo, no es solo que les devuelvan los 500 o 1,000 pesos que pagaban cada mes así pelados. El documento especifica que la exigencia debe incluir la actualización monetaria conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor, el famoso INPC. Un detalle fundamental. A ver, explícanos la física detrás de este ajuste. ¿Por qué es tan importante para quienes nos escuchan que se incluya el INPC? Pues mira, la mecánica de esto es fascinante y sobre todo es profundamente justa. Ajá. El dinero que las familias pagaron, no sé, hace 3 o 5 años, no se quedó congelado en el tiempo en una caja fuerte. Claro, la vida es más cara hoy. Exacto. La inflación hace que 1,000 pesos del 2021 no te alcancen para lo mismo que 1,000 pesos de hoy. El dinero pierde valor. Sí. Y además, hay que ser realistas. Las empresas que cobraron ese dinero probablemente lo invirtieron, generaron rendimientos y se enriquecieron con él. Hicieron negocio con dinero ajeno. Totalmente. Entonces, la actualización mediante el INPC asegura que el juez ordene la devolución del valor adquisitivo real de ese dinero al día de hoy. Ok, ya entendí. O sea, no se trata de recuperar los billetes antiguos devaluados, se trata de recuperar el poder adquisitivo que les arrebataron mes con mes, y de paso, pues castigando económicamente el enriquecimiento ilícito de la administradora. Wow. O sea que eso significa que el cheque de regreso crece de forma sustancial para las familias. Bastante, sí. Y eso ni siquiera es el final, porque el tercer punto exige el pago de daños y perjuicios. Y esto me parece clave, porque es compensar a la comunidad por la zozobra, ¿no? El daño moral, el estrés. El estrés de llegar a tu propia casa y no saber si la pluma se va a abrir hoy, el acoso de los guardias persiguiéndote por la cuota y la restricción a un derecho humano fundamental que es la libertad de movimiento en tu propio entorno. Así es. Y ese daño emocional y psicológico, que fue sostenido a lo largo del tiempo mediante coacción pura y dura, tiene un valor cuantificable frente a un tribunal federal bajo la figura de la acción colectiva. No es solo un perdón, es una compensación real. Y finalmente, bueno, el cuarto punto cierra la pinza de todo lo que hemos platicado hoy. La Declaración de Responsabilidad Civil Solidaria. Ahí amarramos al gigante. Que el juez obligue a la gran constructora a responder con todo su capital millonario si a la pequeña administradora, pues, se le ocurre intentar desaparecer. Exacto, es garantizar el pago. Pero, y aquí viene la pregunta del millón para encender toda esta maquinaria federal. ¿Existe un requisito logístico y humano muy específico, verdad? ¿La ley pide un número mágico para arrancar? Sí, y es un número asombrosamente accesible considerando la escala de este problema. ¿Cuántos son? 30 condóminos. ¿Solo 30?
Solo se necesitan 30 propietarios valientes de las misiones. O sea, fíjate, la legislación federal no exige que las 1,760 familias firmen el documento de arranque. Eso sería una pesadilla logística. Sería imposible ponerlos a todos de acuerdo desde el día 1. Exacto. Pero con un grupo base de solo 30 vecinos que aporten su credencial oficial, su INE, las escrituras que demuestren que son propietarios y un formato de consentimiento expreso para la representación, se detona el juicio para toda la colectividad. ¡Qué maravilla! Esos 30 valientes levantan el escudo que va a proteger y eventualmente indemnizar a toda la comunidad. Es un mecanismo brillante, francamente, porque transforma toda esa frustración que se vive puertas adentro, ¿no? Esa sensación de que una corporación gigante siempre va a ganar en este país. Ese pesimismo histórico que tenemos. Sí, y lo transforma en una fuerza jurídica imparable. O sea, cuando tienes a 30 vecinos organizados, respaldados por un dictamen definitivo de la autoridad municipal que ya comprobó que hubo fraude, pues la dinámica de poder da un giro de 180 grados. Se les voltea el tablero por completo. El miedo, la incertidumbre y la presión cambian de bando. Ya no son las familias las que tienen que preocuparse en la noche por cómo entrar a su casa mañana. Ahora son las corporaciones las que tienen que preocuparse por cómo diablos le van a explicar a un juez federal por qué privatizaron el dominio público. Y fíjate que ese es el corazón de nuestro análisis de hoy. O sea, la información abstracta en Internet o las quejas en redes sociales no cambian la realidad de una comunidad. No, el ruido no sirve de mucho sin acción. Pero cuando una comunidad entera, de vecinos, logra comprender a profundidad la mecánica de la ley, cuando entienden cómo se construyó este engaño de las empresas fachada y descubren que tienen en sus propias manos una vía federal, clara, estructurada e irrefutable para la reparación del daño colectivo, pues la parálisis del miedo desaparece. El conocimiento, de verdad estoy convencido de esto, cuando se aplica estratégicamente, se convierte en la herramienta más poderosa de empoderamiento ciudadano. Qué fuerte. Ha sido una inversión absolutamente catártica. Digo, hemos pasado de narrar un abuso verdaderamente indignante en la puerta del hogar de 1,760 familias a revelar una hoja de ruta con un blindaje legal impresionante para hacer justicia real. Justicia tangible y económica. Exacto. Y para la comunidad de las misiones, pues el mensaje está más que claro. Las herramientas están ahí, en la mesa, listas para usarse. Solo faltan los 30 valientes. Así es. Pero antes de despedirnos, quiero dejar sobre la mesa un pensamiento que me da vueltas en la cabeza desde que empezamos a leer este expediente y que creo que nos atañe a todos en el país, vivamos en Toluca o no. A ver, te escucho. Si una maquinaria corporativa de esta magnitud, o sea, integrando a megaconstructores, administradores de papel y empresas de seguridad privada, pudo coordinarse de forma tan sistemática para secuestrar calles públicas y cobrar un peaje diario a miles de familias a la vista de todos durante tanto tiempo, pues esto nos obliga a preguntarnos a nivel nacional cuántas supuestas amenidades de lujo, cuántos parques exclusivos y cuántas áreas privadas por las que millones de personas pagan mantenimientos carísimos en los conjuntos urbanos de todo el país son en realidad bienes públicos secuestrados y escondidos a simple vista. Es una reflexión tremenda y definitivamente nos invita a cuestionar los cimientos mismos de la exclusividad inmobiliaria que nos venden todos los días en los anuncios, ¿no? Sin duda alguna, ahí dejamos la interrogante para que cada quien observe su entorno, su cuadra y sus propias plumas de acceso con otros ojos. Hasta la próxima investigación profunda.